Los aplausos estallaron en la sala de conferencias acristalada del Paseo de la Castellana. El sol del mediodía en Madrid se filtraba, brillando sobre la mesa de madera pulida y reflejándose en los vasos de agua a medio beber. Los inversores se recostaron, exhalando como si les hubieran quitado una roca de los hombros. Alguien susurró: «Ella nos salvó». 3 cifras rojas brillantes en la enorme pantalla LED 3. 7.000 millones de dólares ya no eran una pesadilla, sino un triunfo. Yo, Lucía Navarro, estaba sentada en el borde de la mesa, con las 2 manos aferradas al portátil. Mis dedos aún mostraban las marcas pálidas de haber tecleado como en una carrera contra el reloj. 17 años en Alsager Dynamics me habían enseñado a hablar el idioma de la crisis. Yo era la arquitecta jefe de cumplimiento, la que leía cada cláusula, cazaba cada coma, remendaba las fugas invisibles que podían hundir un imperio. Hoy, una disposición de datos transfronterizos tan pequeña que la mayoría de expertos ni se molestaba en mirarla, casi mató un acuerdo histórico. La detecté, la reescribí, la envié. A las 9:32 de la mañana se encendió el visto verde. La sala entera volvió a respirar, pero los aplausos no eran para mí. Retumbaron hacia la cabecera de la mesa, donde Víctor Llorente se puso de pie, ajustando el puño de su impecable camisa blanca, sonrisa pulida como un cristal recién limpiado. Abrió los brazos, inclinándose apenas, como si él solo hubiera rescatado a todos. Me mordí el labio. Había faltado al recital de violín de Sofía esa mañana, diciéndome que ella lo entendería, que su madre estaba protegiendo miles de empleos, blindando el mercado español del colapso. Pero cuando los aplausos se volcaron hacia el hombre equivocado, aquella justificación sonó hueca. Víctor ladeó la cabeza, bajando la voz lo suficiente para que los oídos importantes lo escucharan, pero no tanto como para que yo no lo oyera. Su cautela nos retrasó. Las palabras se deslizaron como una hoja fina, cortando más hondo que cualquier contrato. En ese instante, 17 años de paciencia y noches en vela se redujeron a una sola palabra: retraso. Antes de que pudiera inhalar, la voz de Martín Herrera se alzó 2 asientos más allá. Eso no es justo. Su protesta temblaba, pero era clara. Rara vez hablaba, pero hoy lo hizo. Si hubo retraso, fue el tipo de retraso que mantuvo a estos inversores en la mesa. Sin Navarro, este acuerdo habría muerto hace mucho. La sala se congeló, sin aire. Esperé con la esperanza de otra voz, un gesto, una mirada. Pero Víctor levantó la mano, cortándolo de raíz, con un tono tan suave como duro. No debatimos estilos. El contrato está firmado. Concéntrense. End. Las palabras de Martín se hicieron añicos como cristal. Los aplausos murieron. Las miradas cayeron de nuevo en tabletas, papeles, cualquier lugar menos en mí. Me quedé allí, conteniendo el rugido en mi pecho. Había pasado la vida entera dominando la contención, y ese día lo comprendí. Esa misma contención sería la daga que ellos nunca verían venir. Cuando me levanté y cerré el portátil, la voz de Víctor sonó ahora, lo bastante alta para todos. Lucía, gracias por tus contribuciones. A partir de hoy, Alsager continuará. Sin ti. Un silencio pesado como plomo se desplomó sobre la sala. Algunos jadeos. Luego un bip agudo. Mi tarjeta fue desactivada. La luz roja del escáner parpadeó. Ya era una extraña en el lugar que acababa de salvar. Seguridad se acercó. No agresivos, pero lo bastante cerca para convertirme en un objeto a retirar. Caminé entre ellos por el pasillo de cristal. En las paredes, foto tras foto, Víctor estrechando manos, firmando acuerdos, sonriendo. Ninguna mía. Ningún pie de foto, susurrando Navarro. 17 años borrados como si nunca hubieran existido. Cerca de la puerta giratoria, Martín pasó. No se atrevió a detenerse. Solo rozó mi mano, dejando un trozo de papel doblado. Lo apreté fuerte hasta que salí. El sol de Madrid me golpeó la cara. Los taxis sonaban. La ciudad bullía. Desplegué la nota. 4 palabras. Tienes más de lo que crees. Mi corazón cambió de ritmo. Una señal. Una chispa en la oscuridad.
Pensé en los sistemas que había construido, la segunda capa enterrada en cada contrato, una salvaguarda invisible, una clave de confirmación final. Sin ella, ningún acuerdo podía cerrarse de verdad. No la había creado para traicionar, sino para proteger a la empresa de la adicción al riesgo de Víctor. Y solo ahora me di cuenta. Nunca había estado con las manos vacías. Aún tenía la llave. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. Estoy orgullosa de ti. Ella no lo sabía. Todavía me imaginaba dentro, recibiendo flores, aplausos. No soportaba romper esa visión. Deslicé el dedo a la izquierda. La borré. Entre traición y protección, a veces la diferencia es solo un movimiento de pantalla. Me refugié en un pequeño café de Malasaña. El suelo de madera crujía, pinturas locales colgaban de las paredes desconchadas, el olor a café se mezclaba con el tintinear de las cucharas. Me senté junto a la ventana y pedí un cortado. Respiré hondo. Afuera, Madrid se sentía real. Vendedores de lotería, parejas discutiendo en voz baja, estudiantes con auriculares. Abrí la máquina negra que había mantenido oculta. La pantalla se iluminó. Anexo séptimo, aceptado, en espera de clave de confirmación. En aquella sala, creían que el acuerdo estaba cerrado. Aquí, yo sabía la verdad. No era más que papel. Probé el cortado, amargo en la lengua. En un estante junto a la puerta, la portada de una vieja revista me sacudió la memoria. Víctor Llorente, el líder audaz que salvó el acuerdo de 900 millones. Ese mismo día, mi padre agonizaba en el hospital. La enfermera había llamado. Está preguntando por ti. Yo tecleé el anexo 4 para llegar a tiempo. Cuando llegué, ya se había ido. Leí esa revista en la sala de espera. Ninguna mención de Navarro. Solo una quemadura de ira quedaba atrás. Afuera, Madrid seguía rugiendo. Pero dentro de mí, un alambre se había tensado. Víctor me borró en 60 segundos. Yo necesitaba solo una frase para borrarlo a él. La mañana en Madrid continuaba como si nada hubiera pasado. Los autobuses rojos cruzaban la Plaza de Colón, los turistas hacían fila frente al Museo del Prado y el olor de los churros humeaba desde los carritos en las aceras. Pero dentro de la Torre Alsagar, el latido de un imperio se estaba desviando de su órbita. Me senté en una pequeña cafetería en Malasaña, mi cortado ya medio frío. La mesa de madera rugosa reflejaba una luz amarillenta. Mi teléfono negro vibró suavemente. La primera señal. Zúrich solicita documentos adicionales. Palabras breves, heladas, pero para mí fueron la primera grieta en el muro de cristal. Un contrato de 3.700 millones de dólares, que se creía cerrado frente a las cámaras, ahora estaba siendo cuestionado por la clave de confirmación final. A las 9:58, Singapur envió su cable. La firma carece de la autoridad adecuada. Una alerta roja apareció en la pantalla. Me recosté, mirando a la gente pasar afuera de la ventana. Para ellos, era solo un día cualquiera. Para mí, cada línea de texto era como un cuchillo cortando la coraza perfecta de Víctor. Los bancos siempre se mueven más rápido que los funcionarios. A las 10:15, dos de los principales prestamistas de España congelaron simultáneamente las líneas de crédito, explicado en una sola frase: irregularidades de cumplimiento pendientes. Frío, limpio, pero para Alsagar era como si alguien hubiera cortado el suministro de oxígeno. Sin crédito, los pagos se detenían, los salarios se retrasaban, los socios entraban en pánico. Mi teléfono no dejaba de sonar. Números desconocidos, probablemente de legal, directores, tal vez incluso de las mismas personas que horas antes habían apartado la mirada cuando me escoltaron hacia afuera. Coloqué el teléfono boca abajo, dejándolo vibrar hasta que se apagó. Ya no tenía deber de rescatar. 17 años había dado suficiente. De repente, la televisión en la pared de la cafetería cambió al noticiero. Fuentes internas cuestionan la validez del acuerdo de 3.700 millones. Apareció el rostro de Víctor, todavía sonriendo, aún radiante frente a la lente. Pero el titular debajo era como un acta de acusación.
Falta la clave de confirmación final en el contrato. Sentí que la nariz me ardía, no por alegría, sino porque la precisión finalmente había hablado. En la mesa detrás de mí, 2 empleados de Alsagar susurraban, con los portátiles abiertos en Bloomberg. Los bancos se retiraron. Víctor está furioso. Luego uno bajó la voz, casi en un murmullo. ¿Sabes? En realidad Lucía era el verdadero cerebro. Sin ella, esos acuerdos nunca habrían pasado. Permanecí inmóvil, con la mirada fija en mi cortado. Pero por dentro, una cuerda se aflojó. Una herida antigua empezaba a llamarse por su verdadero nombre. A las 10:45, el teléfono vibró con más fuerza. Una nueva alerta. Jálaga TV en directo desde la sede de Alsagar. La pantalla mostró a Víctor avanzando por un pasillo, seguido por una joven vestida con un traje azul marino, el cabello recogido con fuerza, el rostro tenso. La voz del reportero se apresuraba. Esta es Elena Ruiz, oficial senior de cumplimiento, convocada de urgencia durante la noche para revalidar el contrato. El CEO Llorente insiste en que el acuerdo sigue siendo seguro. Solté una leve risa. Víctor siempre supo cómo montar un escenario. Sabía que el mercado necesitaba imágenes decisivas, una figura nueva que tranquilizara a los inversores. Y eligió a Elena, un rostro desconocido, fácil de convertir en símbolo de experiencia joven. Pero no sabía la clave nunca estuvo atada a un título. Estaba en una línea legal que solo yo tenía. La pantalla de la cafetería mostró la sala de juntas en directo. Papeles extendidos sobre la mesa, cámaras destellando. Víctor caminaba con paso firme, su voz grave calmando al mundo. Estamos reafirmando el contrato bajo los más altos estándares de cumplimiento. Los inversores internacionales, a través de la transmisión, respiraron aliviados. Las acciones de Alsagar subieron un poco. Probé el cortado frío. Un falso amanecer, me dije. Una luz pasajera, pero detrás la noche seguía reinando, porque en mi teléfono negro las palabras seguían brillando en rojo. Awaiting confirmation key. Ni Elena ni nadie más podía proporcionarla, solo yo. A las 12:43, Zurich publicó su comunicado oficial. Breve, tajante. Revisión de cumplimiento incompleta, firma sin autoridad válida, contrato nulo. Singapur lo siguió apenas 8 minutos después. La tormenta estalló. Las cámaras afuera de la torre rugieron. ¿Engañó al Alsagar? ¿Acuerdo colapsado? Víctor salió, aún intentando mantener la postura, pero el pánico destellaba en sus ojos. El mercado dio un vuelco. Las acciones se desplomaron. Las líneas de crédito, que se habían reabierto brevemente, se cerraron de golpe otra vez, esta vez con más firmeza. En la cafetería, el ambiente cambió. Los clientes empezaron a murmurar, señalando la pantalla, pidiendo más café para seguir el acontecimiento. Yo permanecí inmóvil, con la mano sobre el papel que Martín me había dado, aún guardado en mi bolsillo. «Tienes más de lo que crees». Asentí levemente. Sí, no tenía solo una clave, tenía la balanza. El teléfono volvió a sonar, esta vez con un número conocido, el director financiero, que a menudo me había llamado el escudo invisible. No contesté, ya no era un escudo, solo era la guardiana de la verdad, y la verdad habla por sí sola. Noticias de última hora aparecieron en la TV. Los principales accionistas presionan para convocar una reunión de emergencia. La línea de texto al pie. Se sospecha que la clave de cumplimiento está vinculada a una persona, no a Alsagar. Me recosté, apoyando la cabeza en la ventana. La luz del sol atravesaba la estrecha calle de Malasaña, brillando sobre una pareja joven que cruzaba la calle con su hijo. De repente, me sentí más ligera. Los años de sacrificio, los dolores de cabeza, las noches sin dormir, todo lo que una vez fue invisible. Ahora, mi ausencia misma se había convertido en la prueba. Giré la taza, mirando la espuma oscura que quedaba. Sin sonrisas, sin júbilo, solo calma. La justicia no necesita fuegos artificiales. Solo necesita un vacío que no se pueda ocultar.
y ese vacío ahora quedaba expuesto en el corazón de Madrid. A primeras horas de la tarde, Madrid se tensaba bajo el sol. El viento del río Manzanares soplaba, pero no bastaba para aliviar el calor que se elevaba de la Torre Alsagar. Yo estaba sentado en mi café habitual en Malasaña, el dispositivo negro guardado en el bolsillo de mi chaqueta, la mirada fija en el televisor colgado en la pared. Los titulares desfilaban sin parar. Los accionistas de Alsagar exigen una reunión de emergencia. El acuerdo de 7.000 millones de dólares enfrenta el colapso. El CEO Llorente cuestionado por el candado de cumplimiento. A las 14:05 apareció en las redes sociales una retransmisión en directo temblorosa. Alguien dentro de la sala había encendido una cámara oculta. El audio no era claro, pero el tono cortante y furioso era inconfundible. Usted nos aseguró que este contrato era hermético. Entonces, ¿por qué Zúrich y Singapur lo han declarado nulo? Un puño golpeó la mesa de madera con estrépito. Desde el ángulo inclinado, reconocí la silueta familiar de Víctor. Traje gris claro, corbata púrpura oscura, pero su rostro ya no estaba sereno. Se agitaba, los ojos nerviosos, gesticulando desesperado hacia su abogado. Agregamos nuevas firmas. Este asunto está exagerado. Es solo un malentendido de procedimiento. ¡Ay! Una voz femenina, afilada y fría como el acero, interrumpió. Deja de encubrirlo, Víctor. Los informes legales muestran que el candado de confirmación no está vinculado a la empresa. Está vinculado a una persona. La sala quedó en silencio. Tomé un sorbo de café, los ojos aún en la pantalla. Mi pulso lento, constante. La historia que había previsto estaba desplegándose. ¿A qué persona? Presionó una voz masculina, tensa. La presidenta levantó un expediente. La cámara tembló, pero el título era claro: Regulatory Compliance Authority Record. Debajo, en letras mayúsculas: Registered Compliance Architect, Lucía Navarro. En ese instante, la sala estalló. Sillas arrastradas, papeles volando, voces superpuestas. Imposible. Nos engañaste. ¿Cuánto tiempo lo has ocultado? Exhalé no alivio, no júbilo, sino reconocimiento. Al fin, la verdad era llamada por su nombre. 17 años borrados de informes, recortados de fotos, ahora restaurados en una sola línea de registro. Víctor golpeó la mesa. Ella era una empleada. Esos sistemas fueron construidos en horario laboral, con recursos de la empresa. Los derechos pertenecen a Alsagar, no a ella. La presidenta negó con la cabeza, firme sin necesidad de alzar la voz. Error. Según la normativa europea, los derechos del candado se vinculan al arquitecto registrado en el expediente. Nunca los transfirieron. Nunca le preguntaron cómo funcionaban los sistemas. Pensaron que bastaba con una firma en papel. Y ahora, las consecuencias son exactamente lo que estamos presenciando. En la pantalla, el rostro de Víctor se quedó sin color. Toda la arrogancia de escenario, las sonrisas para las cámaras, se desmoronaron. Lo vi encogerse, como un jugador sin fichas. La furia en la sala estalló. Jugaste de manera temeraria. Destruiste la credibilidad de Alsagar. Nos convertiste en el hazmerreír del mercado. Su abogado se tapó la cara con las manos, sin palabras. A mi alrededor en el café, las cucharillas tintineaban en las tazas. Los clientes pedían pasteles. Nadie sabía que yo era el nombre que estaba sacudiendo el mercado. Me recosté, soltando un largo suspiro. Por primera vez en años, ya no era invisible. La transmisión continuaba. Un miembro del consejo señaló a Víctor. Robaste el trabajo de Navarro, lo usaste para forjar tu imagen de líder. Y ahora esa arrogancia nos arrastra al abismo. Víctor gritó, la voz quebrada. Yo mantuve viva esta empresa durante la crisis. Yo traje los miles de millones. Una risa sarcástica resonó desde un rincón. Esos miles de millones sobrevivieron gracias al candado que ni siquiera sabías que existía. No gracias a ti. Ay. Las acusaciones golpeaban como piedras, destrozando la estatua que Víctor había erigido de sí mismo.
Vi en sus ojos el miedo, el único miedo que un adicto al poder no puede soportar. Perder el control de la historia. Toqué la nota doblada de Martín aún en mi bolsillo. Tienes más de lo que piensas. Ahora lo comprendía. No solo tenía una clave técnica, tenía la verdad, y la verdad, una vez dicha, desgarra todas las ilusiones. Las redes sociales estallaron. El hashtag Lucía Navarro ascendió al primer puesto en Madrid en 15 minutos. Los comentarios inundaban. La mujer olvidada resultó ser el verdadero pilar. Sin Navarro no existe ningún contrato. Los leí no con euforia, sino con calma. Al fin, mi nombre se reescribía no en informes estériles, sino en la conciencia pública. En la transmisión, Víctor seguía aferrándose a clavos ardiendo, señalando a la cámara. Ella nos traicionó. Esto es venganza. Agreed. Pero la presidenta lo interrumpió, voz cortante como una navaja. No desvíes. Esto no es traición. Es la consecuencia directa de tu arrogancia y negligencia. La sala se hundió en el caos. Apagué la pantalla. Ya había visto lo suficiente. El hombre que me borró en 60 segundos ahora estaba siendo borrado de su propio trono, palabra por palabra. El café seguía zumbando. Una pareja de estudiantes discutía sobre el alquiler. Un anciano hojeaba su periódico. Un niño corría entre las sillas. El mundo giraba, ajeno a que un imperio cercano se estaba resquebrajando. Bajé la vista, escribí en mi cuaderno. No hace falta gritar, no hace falta golpear la mesa, solo la verdad. La página en blanco absorbió la tinta como arena sedienta. Cerré el cuaderno, lo dejé junto a mi taza. Levanté el café, bebí el último sorbo. El amargor se expandió en mi lengua. Amargo, pero real. Como la justicia, no dulce, pero precisa. El atardecer de Madrid derramaba una luz dorada como miel sobre las torres de cristal. A las 18:31, el comunicado oficial de Alsagar apareció en todos los noticieros. Víctor Llorente renuncia como CEO, con efecto inmediato. Las palabras desfilaron por la pantalla como el último clavo martillado en el ataúd del poder. En una pequeña cafetería de Malasaña, yo permanecía en silencio. En la televisión colgada en la pared apareció la sala de juntas, una larga mesa de madera pulida, sillas de cuero negro ocupadas por completo, pero la del cabecero estaba vacía. La cámara se detuvo a propósito, dejando que el mundo viera ese vacío. Una silla vacía decía más que cualquier discurso. Era la prueba de que el poder, por muy eterno que pretenda ser, al final siempre se derrumba. Puse mi mano sobre la libreta, aún marcada con la tinta de las palabras que había escrito. No hace falta gritar, no hace falta golpear la mesa. La verdad por sí sola basta. Dentro de mí no había regocijo, solo quietud, como el cielo tras disiparse la tormenta. Mi teléfono vibraba sin cesar. Mensajes de antiguos colegas, de periodistas, de aquellos que alguna vez me dieron la espalda. No respondí. No necesitaba volver a entrar en su remolino. La justicia no era ser invitada a entrevistas ni recibir elogios tardíos. La justicia, para mí, era el momento en que mi nombre regresaba a los registros imborrable. Pensé en Sofía, su pequeño violín y la mirada expectante en aquel auditorio iluminado. Lo había vuelto a perder, una vez más, pero esta vez era distinto. Ya no estaba encadenada a contratos interminables. La próxima vez, me sentaría en la primera fila, aplaudiendo fuerte, para que mi hija me viera presente. También pensé en mi padre, en la última llamada que nunca alcancé a contestar. Durante años, esa herida ardió en mí como brasas encendidas. Esta noche, sentí que por fin podía soltarla, porque el verdadero legado que me dejó no fue la ausencia, sino la firmeza de llegar hasta el final, y lo había logrado. Tras la ventana, las calles de Malasaña seguían iluminadas. La gente se agolpaba para comprar pan. Los niños reían en bicicletas diminutas. El mundo continuaba. Nadie se detenía por una silla vacía en lo alto de un edificio. Pero yo sabía que ese momento quedaría en la historia de la empresa y en la mía como prueba de que ninguna verdad permanece enterrada para siempre.
Me levanté, cerré la libreta, deslicé el dispositivo negro en el bolsillo del abrigo. Al salir, el aire estaba más fresco que en la mañana, con el aroma de la piedra enfriándose. Caminé despacio, como si por primera vez en muchos años ya no tuviera que perseguir a nadie ni salvar nada. Víctor necesitó 60 segundos para borrarme. Yo solo necesité una frase para borrarlo a él. Y cuando llega a la justicia, no ruge, susurra. Si esta historia te conmovió, dime qué harías tú si estuvieras en mi lugar. No olvides darle like si crees que nadie merece ser borrado por lealtad y compártelo con alguien que necesite una luz de verdad. ¿Quieres escuchar más historias de resistencia, traición y esos ajustes de cuentas perfectamente calculados? Suscríbete al canal. Mañana te contaré otra historia